alegría llegar a donde tú te encuentres con una nueva entrega de nuestro programa Perlas de Sabiduría. Muy contento de haber podido terminar el ciclo anterior, a modo de resumen, que hablamos cómo santificar nuestro ser, basados en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y esa enseñanza va a ser nuestro cimiento para luego ir haciendo nuevos programas basados en ese versículo y basados en esa enseñanza. Y a modo de hacernos recordar, allí decía que nosotros, el Señor nos santifica nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo, que tiene los sentidos, los 5 sentidos. Luego nuestra alma, que tiene la voluntad, la mente, los sentimientos. Y nuestro espíritu, que tiene nuestra conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Y esto nos va a servir para poder desarrollar una vida cristiana fuerte. Nos va a servir para poder desarrollar nuestra vida espiritual. Y en esta oportunidad quisiera hablarte de nuestra salvación. Y a eso vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer algunos versículos allí donde nos van a ir dando luz acerca de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y dice así la palabra de Dios: y Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en lo cual anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros durante mucho tiempo, alejados de Dios, caminamos en desobediencia. ¿Cómo estás caminando tú en este momento? ¿Has conocido al Señor? ¿Has conocido a Jesucristo? ¿Lo has hecho Señor de tu vida? ¿Tu Salvador? ¿O aún eres un simpatizante? Caminas un poco obedeciendo las reglas de Dios y un poco obedeciendo tu propio sentir, tus propios pensamientos, tu propia mente, tu propia voluntad, tu alma, los deseos de tu cuerpo, lo que la filosofía del mundo dicta, o caminas en obediencia a las leyes de Dios. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, lo que acabo de decir. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás que habitan en este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó. Él te ama profundamente. De tal manera te amó, de tal manera me amó a mí, de tal manera ama a cada habitante de esta tierra, que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Habíamos transgredido las leyes santas de Dios, y eso necesitaba la justicia de Dios, necesitaba ser saldado, esa cuenta de pecado de la humanidad. Y para que el ser humano se pudiera reconciliar con Dios, Él en un sacrificio perfecto envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Por ese amor que te tiene a ti. Y en esta noche ese amor está golpeando a la puerta de tu corazón, llamándote para venir a la salvación, llamándote para que te reconcilies con Dios. Ese amor golpea la puerta de tu corazón para que vengas nuevamente a redil. Él te perdona, Él te transforma. El poder del Espíritu Santo está allí, al lado tuyo, tocando la puerta de tu corazón. Lo que queda de nuestra parte
es admitir nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados y pedirle, como dice allí en Apocalipsis 3:20, abrir la puerta y pedirle que Él entre a nuestra vida para que nuevamente podamos, si no lo conoces, invitarlo por primera vez a vivir en tu corazón. Y si te has alejado, te has apartado por diferentes circunstancias de la vida, te has enfriado, bueno, pídele perdón al Señor e invítalo a entrar en tu vida nuevamente. Y que Él de esa forma pueda ser el Señor y Dios de tu vida. Versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 8 de Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. A cada uno el Señor Dios nos ha dado una medida de fe. Y poner nuestra fe en marcha, creyendo en ese sacrificio de la cruz del Calvario, creyendo en una vida espiritual, creyendo en que la vida espiritual es real, que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Podemos entender las cosas espirituales. Y dice, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Juan 1:12 dice, a los que creyeron les dio la potestad, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, que Él perdonó nuestros pecados a través de su sacrificio, tenemos el perdón de pecados con Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Y es una posición, no es algo que tenemos que ganar, no es algo que tenemos que luchar para obtenerlo, no es algo que tenemos que transformarnos a nosotros mismos para tener un estatus de santidad y poder llegar a ser hijos de Dios, sino es un regalo que Dios nos da por creer en Jesucristo y nos permite ser hijos de Dios. Y entendiendo estos conceptos es que podemos llegar a tener una vida espiritual fuerte, firme, que crezca, que avance, que la presencia de Dios se haga en nosotros, que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y podamos ir transformados de gloria en gloria, como dice la Biblia, de experiencia espiritual en experiencia espiritual vamos siendo transformados. Pero nuestra vida espiritual se vive a través del Espíritu, no a través del alma. Por eso hacía énfasis en el concepto y en estas enseñanzas de el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23. Dice la parte B del versículo 8, cuando leemos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer determinadas obras, procesiones, pagar dinero, hacer determinados sacrificios para conseguir el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es un regalo, es por gracia. Aunque no lo merecíamos, merecíamos la condenación eterna, pero cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Así que a modo de cerrar esto, es que cuando aceptamos a Jesucristo comenzamos a vivir una vida espiritual, una vida nueva, con el propósito que Dios nos da. Y Dios, como nos ha destinado para la salvación, a cada ser humano ha destinado para que sea salvo. Lo único que impide que cada persona acepte a Jesucristo es que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en su libre albedrío decida aceptar a Jesucristo en su corazón. Entonces, el único obstáculo que cada persona tiene para ser salva es su libre albedrío y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice, la luz vino al mundo y no la reconocieron. Porque si hubieran entendido que era el Hijo de Dios, Jesucristo, que caminó en la tierra, allí, durante el Imperio Romano, en el año de su nacimiento, y caminó durante esa tierra en esos años, de forma física, si esa generación hubiera entendido que el que vino era el Hijo de Dios, hubieran creído en él, pero estaban cegados espiritualmente. Su entendimiento no les permitió entender lo espiritual y que era el Hijo de Dios que estaba en ese momento haciendo maravillas y milagros y prodigios, y que era la gracia de Dios que se estaba derramando allí sobre esos pueblos, sobre esas ciudades, sobre esas personas. No lo reconocieron. Pero quizás hoy el Espíritu Santo está allí en tu lado y has llegado a escuchar este mensaje, o por otros lugares has venido escuchando el mensaje del Evangelio y hay dudas en tu corazón. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Jesús está golpeando la puerta de mi corazón? No dudes más. Ten un acto de fe. Dios está a tu lado a través del Espíritu Santo que está al lado de tu corazón, extendiéndote esta invitación de venir a recibirle, de venir a recibir el abrazo de tu Padre que te ama con amor eterno y quiere traerse cerca de su corazón para restaurarte, para bendecirte, para ayudarte. Él está a tu lado.